¿cómo están? Mi nombre es Catherine López y en este video les voy a comentar sobre cómo podemos tramitar la carta de aceptación para postular a beca presidente de la República para las becas de maestría en universidades del extranjero. Yo recientemente he logrado obtener la beca para estudiar mi maestría en gestión ambiental en la Universidad de Queensland, así que en este video les quiero compartir mi experiencia sobre cómo ustedes también podrían hacerlo en un futuro. Me gustaría comentarles que dentro de mi experiencia yo logré postular a 5 universidades extranjeras. En estas 5 universidades, 3 estaban localizadas en Australia, como la Universidad de Queensland, Melbourne o la Universidad de Nueva Gales del Sur, y también postulé a universidades del Reino Unido, como la Universidad de Edimburgo y la Universidad de Leeds. Entonces, en estas 5 universidades me pidieron algunos documentos que eran globales y en otras me pidieron otros documentos que eran diferentes. Entonces, a partir de eso, me gustaría comentarles cuáles eran los papeles que me solicitaron a mí. En todo caso, otras universidades también les podrían solicitar los mismos documentos y tener una idea más clara de cuáles son los papeles que nos solicitan para postular a estas universidades en el extranjero. Antes de comenzar a comentarles sobre el proceso en sí de obtener la carta de aceptación, primero me gustaría mencionarles que el proceso para postular a beca presidente normalmente tendríamos que hacerlo unos 3 o 4 meses antes de que comience la convocatoria. Normalmente esta convocatoria comienza desde el mes de abril, que sería la difusión, hasta la postulación en sí, que serían entre los meses de mayo-junio. Por este año 2020 el proceso ha sido un poco más corto, desde mayo hasta julio más o menos, pero mi consejo es de que preparen sus papeles con unos 3 meses de antelación, es decir, desde enero de 2021 ya vayan tramitando todos los papeles para que así tengan una postulación sin tantos problemas. Dicho esto, entonces me gustaría ya proseguir con qué son los papeles que normalmente nos piden para postular a las universidades en el extranjero. Como paso número 1, primero debemos identificar cuál es la universidad de destino a la que queremos aplicar. Esto podríamos utilizar teniendo en cuenta algunos rankings que nos dan unas instituciones, o en todo caso entrando a la página web de Pronavec y viendo cuáles son las universidades que aplican para la convocatoria. Recuerden que para Pronavec existe un ranking de 400 universidades extranjeras, donde si postulas a una de las 50 primeras obviamente tienes un mayor puntaje. Luego, si postulas a universidades que están dentro del top 100 obtienes otro puntaje, y luego también si postulas a las otras restantes, bueno, no tienes un puntaje significativo, pero igual eres apto para seguir postulando por la beca. Así que primero deben identificar cuál es la universidad en la que quieren estudiar y cuál es el programa. Como les mencioné, yo en un primer momento postulé a 5 universidades, 3 en Australia, 2 en Reino Unido, y todas ligadas a las carreras de gestión ambiental, protección ambiental y conservación ambiental. Ahora vamos a entrar a la página de la Universidad de Queensland. Y siempre tenemos que entrar a la parte donde mencionan sobre las maestrías. En este caso sería estudiantes futuros en estudios, para poder luego proceder a buscar el área de estudios donde vamos a querer aplicar. En este caso, yo voy a buscar la maestría a la que postulé, que sería Environmental Management o Gestión Ambiental, que estaría dentro de las ramas de las maestrías. Y aquí hay que tener en cuenta bien claro que si bien es cierto hay varias opciones de la maestría de gestión ambiental, también son diferentes el tiempo en años. Hay maestrías de 2 años, de 1 año y medio, incluso hay otros diplomas que esos ya no serían parte de la maestría, pero igual es un curso de posgrado. Pero debemos tener en cuenta que cuando postulamos a la maestría también debemos ver si queremos estudiar los 2 años o 1 año y medio. Y normalmente si estudias el año y medio significa que vas a convalidar algunos cursos con la carrera que ya has estudiado previamente. Entonces eso es algo que se debe tomar en cuenta.
Una vez que ya hemos entrado a la página del curso en el que queremos aplicar, es importante que veamos si este programa se ajusta a lo que nosotros queremos. Si es así, bueno, proseguiríamos ya a saber cuáles son los documentos que nos piden para que nos otorguen nuestra carta de aceptación, y esto normalmente está en la pestaña de los requerimientos de entrada. Se nos va a desplegar una lista de todos los documentos que nosotros deberíamos presentar para solicitar nuestra carta de aceptación. Si se dan cuenta, uno de los primeros requisitos es el diploma de bachiller. En este caso menciona en cualquier campo o en uno que tenga que ver con ciencias ambientales. Y te menciona también sobre las notas. Esto es importante que ustedes puedan validarlo con las notas que han tenido previamente en su universidad, pero normalmente las universidades extranjeras nos piden un promedio de 14 para adelante. Entonces, si tenemos ese promedio, podríamos fácilmente postular a una universidad top del extranjero. Aparte nos mencionan sobre el GPA, que serían las notas. Entonces en este navegador podríamos poner el país donde somos y nos podría tener un equivalente a la nota que necesitaríamos. Para Perú no figura, pero normalmente es un promedio de 14. Entonces si tienen nota final de la universidad con un promedio de 14 para arriba, podrían postular fácilmente a una universidad top del extranjero. Luego, el siguiente requisito que nos piden es el examen de inglés, y si se dan cuenta son una serie de distintos exámenes que nosotros podríamos tomar. En el Perú los más frecuentes son el IELTS, que sería el examen británico, o el TOEFL, que sería el examen americano. En mi caso yo tomé el IELTS y lo tomé preparándome por mi cuenta. Entonces quizás en un próximo video también podríamos hablar cuáles serían los tips para dar el examen de inglés. Como les digo, yo di el IELTS, obtuve un puntaje de 7.5, que es el superior al mínimo que te piden. Si se dan cuenta, la universidad te pide 6.5 a nivel general y obtuve 7.5. Entonces tener un buen rendimiento en el examen de inglés también nos va a ayudar a tener la carta de aceptación. Pero como les menciono, pueden dar los diferentes exámenes que ustedes crean convenientes, ¿no? En mi caso yo di el IELTS, pero también hay otras opciones como el TOEFL y el Pearson. Y esos serían los requerimientos que nos pide la Universidad de Queensland. Ahora, hay algo que debemos tener en cuenta. Si bien es cierto, los dos primeros documentos, el bachiller y las notas en sí, eso en nuestras universidades acá en el Perú nos van a entregar en idioma español. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las universidades, los documentos los van a requerir en inglés, por lo tanto vamos a tener que traducirlos. Para la traducción de documentos, es importante que ustedes vean si la universidad de destino va a requerir una traducción simple, una traducción certificada o una traducción que es hecha por los traductores públicos juramentados. Entonces, teniendo eso en cuenta, también va a requerir papeleo adicional, porque si se dan cuenta, estas traducciones tienen que ser legalizadas, por así decirlo. Para postular, por ejemplo, a las universidades que hablan lengua inglesa, lo que yo hice es hacerlo por traducción por TPJ, que son los traductores públicos juramentados, que eso también implica que apostilles tus documentos. Entonces, es algo que debemos tener en cuenta. Es decir, para nosotros poder postular debemos traducir nuestros documentos, y para poder traducirlos necesitamos apostillarlos. Ahora vamos a entrar a la Universidad de Edimburgo, que es una de las universidades también a las que apliqué, que a diferencia de la Universidad de Queensland, que está en Australia, hay una serie de documentos adicionales para el sistema de aplicación. Ahora, después de leer la descripción en sí del programa, si se ajusta a lo que nosotros queremos, vamos a ir a la zona de los requisitos, que sería el Entry Requirements.
Uno de los primeros documentos que nos pedirían sería nuestro título o bachiller. En este caso nos pide que sea en ramas ligadas a ciencias ambientales, geografía, ingeniería, etc. Y nos dice que debemos considerar el sistema de evaluación de Reino Unido, que sería 2.1 o 2.2, que como les mencionaba anteriormente podría ser un promedio de 14, porque hay un apartado en la página de esta universidad donde te menciona que los estudiantes que somos de Perú deberíamos tener una nota mínima de 14 en alguna universidad top de nuestro país. Otro de los requisitos que nos piden sería entonces el examen de inglés. También, como en la Universidad de Queensland, hay una serie de exámenes internacionales que nosotros podríamos tomar para satisfacer este requisito, el IELTS, el TOEFL. Entonces ya nosotros decidiríamos cuál quisiéramos aplicar, pero teniendo en cuenta que hay puntajes mínimos. En este caso, la Universidad de Edimburgo nos pediría un mínimo de 7 como banda general en el IELTS y en el TOEFL un mínimo de 100. Algo para tener en cuenta es de que en el sistema de aplicación de las universidades nos van a pedir algunos documentos por defecto. Uno de estos documentos sería las cartas de recomendación, que pueden ser elaboradas por docentes que te hayan acompañado en tu proceso de pregrado. Pueden ser profesores que te hayan enseñado o incluso de tu asesor de tesis. También debemos tener en cuenta que un documento que también nos deben pedir es el personal statement o carta de presentación, donde tú expones los motivos por los que deberías ser aceptado en esa maestría. Esta carta normalmente equivale al 75% del peso total para que te acepten en la maestría. Entonces, elaborar un personal statement debe ser algo que deben tener en cuenta, porque es algo que vale bastante para el proceso de aplicación. Personal statement resalta tus cualidades, resalta cuáles son los puntos que tú podrías aportar a la maestría y también cómo podrías retribuir en un futuro en el lugar donde te vas a desempeñar con esa maestría. A modo de conclusión, me gustaría comentarles de que si bien hemos visto que son una serie de documentos los que nos piden las universidades, eso quiere decir que deberíamos tener un tiempo prudente para poder conseguirlas todas. Es un proceso que si bien va a tomar un poco de tiempo, pero va a ser algo lograble para ustedes si ustedes se mentalizan en poder postular a la siguiente convocatoria del 2021 o de los siguientes años. Me gustaría recomendarles de que se suscriban a mi canal y que a partir de ahora voy a ir respondiendo algunas preguntas que pueden surgir en torno a beca, en torno a los papeles que podrían solicitarnos y todo eso. Así que si tienen algún comentario, por favor escríbanlo y denle like al video y suscríbanse.